Queremos encontrar estos componentes clave de la función racional y luego graficar la función racional. El primer paso es factorizar el numerador y el denominador, pero antes de hacer esto, escribamos los términos en el numerador en orden descendente. Escribamos 8 menos 2x como un negativo 2x más 8. Y ahora factorizamos el numerador y el denominador. Observe cómo el máximo factor común en el numerador es 2. Pero como el coeficiente principal es negativo 2, factoricemos dos negativos, dejándonos con negativo 2 veces la cantidad x menos 4. Tenga en cuenta que todavía tenemos negativo 2x más 8 aquí. Y factoricemos 2 del denominador que nos da 2 veces la cantidad x más 2. A continuación, normalmente consideramos el dominio donde excluimos los ceros del denominador del dominio ya que la división por cero no está definida. Observe que x más 2 es igual a 0 cuando x es igual a 2 negativos, lo que significa que el dominio no puede contener x es igual a 2 negativos. Tomemos nota de esto, y escribir x no puede ser igual a 2 negativos. Luego, los ceros de cualquier factor común entre el numerador y el denominador resultan en agujeros. No tenemos factores comunes que contengan variables y, por lo tanto, no tenemos agujeros. Hagamos una nota de esto. Los ceros de solo el denominador dan como resultado asíntotas verticales. Y entonces sabemos que x es igual a 2 negativos es un cero del denominador, lo que significa que x es igual a 2 negativos es una asíntota vertical. Luego, los ceros de solo el numerador dan como resultado intersecciones horizontales. Mirando el numerador, el aviso x es igual a 4 es un cero del numerador, lo que significa que tenemos un horizontal. O la intersección x en x es igual a 4 y, por lo tanto, el par ordenado 4,0 es una intersección horizontal. Ahora, para encontrar la intersección vertical, establecemos x igual a 0 o determinamos f de 0, sigamos adelante y hagámoslo. Podemos usar cualquier forma de la función para determinar f de 0. Usemos este formulario aquí, notamos que si dijimos x igual a 0, solo tenemos 8 sobre 4, que es igual a 2. Y por lo tanto, la intersección vertical es el par ordenado 0,2. Y ahora determinemos la ecuación de la asíntota horizontal. Necesitamos encontrar el comportamiento final para determinar la asíntota horizontal, o determinar qué valor de función nos acercamos a medida que x infinito o infinito negativo. Veamos si podemos determinar el comportamiento final cuando x se acerca al infinito. Y nuevamente podemos usar cualquier forma de la función. Usemos este formulario aquí. Podemos determinar el comportamiento final y la ecuación de la asíntota horizontal, analizando el grado del numerador y el denominador. Notaremos que tanto el numerador como el denominador tienen grado 1. Cuando los grados de la misma, el valor de la función se aproxima a la relación, los coeficientes iniciales, que en este caso serán negativos 2 sobre 2. Negativo 2 dividido por 2 simplifica el negativo y por lo tanto, si x se aproxima al infinito, f de x se aproxima a 1 negativo, y por lo tanto y es igual a 1 negativo es la ecuación de la asíntota horizontal. Y ahora grafiquemos la función. En el sistema de tareas en línea, es muy fácil graficar una función racional, simplemente seleccione la herramienta gráfica, haga clic en la intersección de la horizontal y asíntotas verticales, y luego haga clic en un punto en el gráfico, para completar el gráfico. Para obtener esto a mano, avancemos y dibujemos ambas asíntotas. La asíntota vertical es x igual a 2 negativos aquí. La asíntota horizontal es y es igual a la negativa que está aquí. Y ahora sigamos adelante y grafiquemos los dos puntos que tenemos. Tenemos la intersección horizontal de 4,0. Y tenemos una intersección vertical 0,2. Nuevamente en el sistema de tareas en línea, haga clic en la herramienta de gráficos, haga clic en el punto de intersección de las dos asíntotas que está aquí, y luego haga clic en digamos este punto aquí, y tienes una buena gráfica de la función racional. Al hacer esto a mano, podemos graficar esta parte de la función porque sabemos que esta parte pasa por estos dos puntos, y se acerca a las asíntotas verticales y horizontales. Entonces esta parte del gráfico se vería así. Y en base al comportamiento de la función racional, sabemos que tenemos otra pieza en esta región aquí, que podríamos graficar simplemente usando simetría rotacional sobre el punto negativo 2, negativo 1. Sigamos adelante y encontremos un punto en esta parte de la gráfica, digamos que x es igual a 4 negativos. Para determinar ese punto, necesitamos encontrar el valor de la función f de 4 negativo.
Y de nuevo, podemos usar cualquier forma de la función, esta vez usemos la forma factorizada, donde si sustituimos x negativo por 4, tendríamos 2 negativo 2 veces negativo 4 menos 4 es 8 negativo, y luego dividido entre tenemos 2 veces negativo 4 más 2 es negativo 2. Simplificando tenemos 16 dividido por 4 negativos, que es 4 negativos, lo que significa que la función también debe contener el punto negativo 4, negativo 4, que es este punto aquí. Y sabemos que el gráfico pasa por este punto y se acerca a las asíntotas y, por lo tanto, el gráfico se parece a esto. Espero que hayas encontrado esto útil.